Entonces, cuando alguien hace aparecer en algún contexto la palabra mito, se nos aparecen este tipo de ideas. Esto, ya le estaba comentando, esto es una especie de aporte de los alumnos de otro momento, ¿no? Cuando planteamos el problema. Entonces, me dijeron que el mito se refiere al origen de las cosas, que el mito tenía que ver con los dioses, que el mito era una falsedad, que el mito era un relato, fantasía, son cosas que dispara la palabra mito desde la actualidad, ¿no? Que los mitos son metáforas, son alegorías, que son mentiras, cuando dice esto es un mito o es un mito que tal cosa pase, se habla de una mentira, de una falsedad. Se habla de personalidades destacadas también, se habla de los mitos de Hollywood, y todo este tipo de cuestiones, y que el mito es algo que es irreal. Todo este tipo de cosas dispara la palabra mito. Sin embargo, hay un trasfondo en el mito, hay algo que siempre nos resultó como atractivo, la palabra mito, la palabra mitología, que sería, por un lado, el estudio de los mitos y por otro lado también una concatenación de mitos para formar una historia tipo épica, más larga, más importante, más abarcativa. Los mitos siempre llamaron la atención de la gente ocupada de la cultura y de la ciencia. Yo cito siempre a Edgar Morin porque él trabaja sobre el pensamiento complejo, el pensamiento arcaico particularmente, pero como pensamiento complejo. Él plantea que el pensamiento es unidual, tiene dos aspectos que son diferentes, pero que trabajan de manera conjunta. Entonces, él define a uno de los aspectos como empírico, técnico, racional, y el otro como simbólico, mitológico, mágico. Estos dos aspectos del pensamiento trabajan de alguna manera en armonía, pero de alguna forma como luchando por mantener algún predominio. Sin embargo, ninguno puede anular totalmente al otro. Un ejemplo que daba Morin sobre el tema es que el hombre de la antigüedad pensaba en términos mitológicos, en términos mágicos, sobre su vida cotidiana, ¿no? Y, por ejemplo, invocaba a los dioses en la construcción de su casa, pero lo hacía con la mejor técnica que podía llegar a disponer, con los mejores materiales, de una forma que no pasara un viento y se lo tirara. O sea, el aspecto simbólico, el aspecto mágico, el aspecto que tenía que ver con esa invocación a los dioses para que la casa soportara los avatares del tiempo, estaban, pero también estaba la parte racional de construir la casa con los mejores materiales que podía llegar a tener. En la actualidad parece existir un predominio del primer aspecto, o sea, del aspecto racional, por sobre el aspecto simbólico y mágico. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, el aspecto simbólico es muy importante. Y ya vamos a ir viendo algunos detalles al respecto para poder incorporar esta idea. Entonces, lo importante es que, de acuerdo a este modelo de Morin, hay dos formas, dos aspectos del pensamiento complejo que están siempre en la cabeza de las personas, pero uno parece tomar un predominio sobre el otro en función de los tiempos históricos. La antigüedad estaba mucho más metido en el segundo aspecto, y la actualidad tiene mucho énfasis el aspecto científico de ese pensamiento, el aspecto racional, que es el primero. Estas dos formas, estos dos aspectos del pensamiento dan origen
o de alguna manera empujan a estos dos términos, al término logos y al término mitos. En origen, estos términos tienen elementos comunes porque las dos palabras tienen que ver con algún tipo de comunicación, de discurso, pero adquieren en el estudio, adquieren aspectos. Entonces, nosotros vivimos en un mundo en el cual está privilegiado, o nosotros nos creemos seres, digamos, vinculados estrechamente con el aspecto racional por encima de lo simbólico. Al menos eso es lo que creemos, o eso es lo que nos hacen creer también de alguna manera, porque en la educación, en los colegios y demás, en las escuelas, los planes de estudio son de naturaleza racional. O sea, nos educan así, estamos incorporados en una sociedad del tipo racional. Sin embargo, lo simbólico y, entre comillas, mitológico, o en todo caso mágico, eso sigue existiendo tanto en el aspecto personal como también en el aspecto social. De todas maneras, si la ciencia actual, si lo que estamos trabajando nosotros, que es historia, o en todo caso ahora mitología, tiene que ver con el desarrollo racional de la ciencia como elemento racional, tenemos que preguntarnos si podemos estudiar desde la racionalidad lo que está considerado irracional, que sería el término del mito. Se puede abordar desde uno de los aspectos del conocimiento, en este caso desde el racional, se puede abordar el aspecto de lo irracional, de lo llamado irracional. Entonces, este esquema de la nube que está acá, está mostrando un poco que dentro del gran conocimiento, dentro de algún conocimiento que incorpore a todos los aspectos de los conocimientos, lo real o lo racional se hace como un cerquito y desde ahí observa al resto. Por eso se considera real y por eso considera al resto irreal o irracional o fantasía. ¿Se alcanza a entender lo que quiero decir? Desde lo racional se considera a lo que no pertenece a su campo irreal. Y lo racional considera lo propio como real. Lo mira desde esa posición. Es como quien mira por un microscopio, ¿no es cierto? Pone al objeto de estudio fuera de sí y lo observa desde afuera, como hace la astronomía en todo caso, ¿no? Se pone en un telescopio y mira al universo exterior y lo define, trata de analizar sus leyes y demás. Bueno, lo real se planta en que eso es real y observa al resto como irreal. Entonces, acá yo puse una cita, cité a un autor muy conocido que es Castoriadis, que instala la idea de imaginarios sociales. O sea, este campo de lo fantasioso, de lo mágico, de lo simbólico, tiene un poder muy grande, y el poder que tiene es esto de poder crear sociedades. Se impone sobre lo real y sobre lo racional. ¿Por qué? Y porque las identidades no responden a lo racional. Había una especie de chiste, no me acuerdo quién era que lo contaba, pero ahora había salido otra vez el tema ese, que decían, había un vasco que se decía que era vasco, y otros le decían, pero vos no naciste en el País Vasco, los vascos nacemos donde se nos da la gana. Entonces, claro, nosotros somos de un lugar porque nacimos en ese lugar, pero la identidad que tenemos con ese lugar también la podemos adquirir. De hecho, las personas que se van a vivir a otras ciudades se sienten parte de las ciudades como si hubieran nacido en esas ciudades. Entonces, las identidades, responden más a lo que tiene que ver con los imaginarios sociales que a lo, entre comillas, real y concreto que es haber nacido. Otra cuestión que tiene que ver con esto, también, por ejemplo, el tema de los equipos de fútbol, el ser hincha de un equipo de fútbol, no tiene que ver con algo racional. Sin embargo, se incorpora mucho en
en las personalidades, se incorpora mucho y forma estas identidades muy, muy duras y muy difíciles de romper. No sé si recuerdan ustedes la película El secreto de sus ojos, que hay un asesino que buscan y demás. Y hay una reflexión del personaje de Francella que dice que una persona puede cambiar de nacionalidad, puede cambiar de identidad, puede cambiar de sexo, pero la pasión no la va a poder cambiar. Y esa pasión está relacionada justamente con que el asesino, digamos, es hincha de un, de un equipo de fútbol. Bueno, ese tipo de identidades muy duras son las que logran la actividad de este tipo de imaginarios. Entonces, volvemos al esquema anterior y lo complicamos un poco más. Tenemos el aspecto empírico, técnico, racional y el simbólico, mitológico, mágico. Hablamos de logos, de mitos. El logo se instala como real y se plantea que es la verdad, y eso da origen con el tiempo a la ciencia. La ciencia se plantea como una búsqueda de la verdad con cierta metodología racional, ¿no es cierto? Y define a lo que no entra dentro de su campo como irracional o en todo caso fantasioso. Por eso hablamos de mitos y hablamos de irreal, fantasía. Pero este tipo de línea, este tipo de pensamiento simbólico, mitológico y mágico, da idea, digamos, concluye de alguna forma en las sociedades como la religión. El anterior terminaba con la conformación de una ciencia de la religión. Pero también están presentes, por ejemplo, yo puse un ejemplo nada más, en los imaginarios sociales. O sea, la construcción de las nacionalidades. Nosotros sabemos que es bastante arduo construir nacionalidades. Cuando empiezan a surgir los estados nacionales, hay una preocupación muy grande por las personas que se reúnen para establecer los estados, de formar una identidad. Porque nosotros por una guerra o por un tratado podemos formar un nuevo país, pero si no tenemos una identidad, una relación de las personas, una relación hasta mágica, profunda, no racional, de esas personas con el país, o sea, esa identidad no la podemos cerrar, es muy difícil crear una identidad a un Estado nacional. Vamos a ver, nada más que para tomar algunos ejemplos, nada más. El movimiento romántico se encuentra metido dentro de este tipo de problemas. Entonces empiezan a compilar elementos para ir cerrando identidades. Por ejemplo, el caso de los hermanos Grimm, que empiezan a compilar los cuentos infantiles, antiguas leyendas, mitos que todavía la gente podía llegar a reconocer, para ir cerrando la idea de lo que va a ser después Alemania. Que en realidad Alemania, previo a lo que nosotros conocemos como país, eran grupos de poder que inclusive tenían hasta religiones diferentes y lenguas distintas. En el caso de Italia también. Fíjense que el caso de Italia tiene distintas lenguas en cada región, tienen identidades distintas. Y en España es el lugar por ahí más donde se puede llegar a ver este ejemplo de forma más marcada. El tema de los catalanes que tratan de independizarse, el País Vasco, que también tiene una fuerza independista bastante importante, tienen lenguas distintas, desarrollan su propia cultura y le ponen mucho desde los gobiernos, inclusive, para fomentar la lengua, endurecer el tema de ese cierre sobre la lengua autóctona y sobre la cultura local. Y sobre los emblemas locales, porque lo que quieren es justamente separarse y fortalecer el tema de las identidades. O sea, España anterior a la monarquía católica estaba fragmentada y la monarquía católica logra unificar eso y formar un país con
con identidades muy fuertes local. Pero ese desarrollo de esa actividad de la monarquía, de unificar, de transformar todo eso en un país, se fue desgastando con el tiempo. Hoy por hoy la monarquía es lo que mantiene unida a España, esa idea de que existe algo por encima de las localidades, lo que mantiene cerrada la idea de país. En Italia, por otra parte, fue mucho más exitoso, eso porque es raro encontrar un italiano que no se diga a sí mismo que es italiano. Entonces, el proceso de construcción de una identidad como país en Italia se vio más exitoso que, a pesar de que está esta discusión entre el norte y el sur, fue más exitoso que en España, donde se ve actualmente cierta tendencia de ciertos lugares a separarse de lo que es el grupo. Entonces, lo que es un país es una construcción primero territorial, pero después hay que construir una identidad para que esas personas respondan al país y eventualmente puedan llegar a ir a la guerra por la patria. ¿Se entiende más o menos esto? Entonces, el pensamiento simbólico, mágico, no es una cuestión menor y está muy, muy presente. Y en momentos de crisis, eso se enfatiza mucho más. O sea, se crea, se estimula a través de la educación y a través de los contenidos de las escolares, particularmente de historia, por ejemplo, se fundamenta mucho la identidad, se cuenta una historia nacionalista con un pasado glorioso, donde uno se pudo desprender de lo anterior para formar un nuevo país que tiene una proyección esperanzadora. Tenemos también un panteón de dioses que son los próceres, que dieron origen, que trabajaron por ese mundo mejor. Tenemos toda una historia. Eso es mitología casi pura, o por lo menos los elementos de la mitología antigua están otra vez en este tipo de cosas. Y uno es capaz de morir por la bandera. Entonces, la cuestión simbólica no es una cuestión menor. En ciertos momentos es mucho mayor inclusive que lo racional. ¿Por qué uno va a morir por eso? ¿No es cierto? ¿Cuál es la pregunta? Y bueno, en el desarrollo y en la utilización de estos recursos que son propios de la mitología, está eso, ¿no es cierto? Está esa posibilidad de que uno muera inclusive contento porque ha participado de una gesta militar para defender a la patria. Pero la patria también es una construcción, es una construcción. Entonces, con esto quiero decir que este tipo de pensamiento no está ausente en un mundo hiperracionalista como nuestro. Inclusive, vivimos en tiempo en que las religiones se están como, no sé si recuperando, pero la gente necesita volver a la religiosidad. No sé si a las religiones como tales, ¿no es cierto? Religiones conformadas como la que conocemos, pero sí a la religiosidad. Fíjense que se cree en el poder del magnetismo sobre lo espiritual, se cree en el poder de las piedras, dentro también de lo espiritual. Hay mucha gente que está buscando alternativas, o sea que la espiritualidad está digamos, en pleno desarrollo otra vez, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que las grandes religiones tengan todavía tanto poder. Yo creo que sí que la tienen, yo creo que sí que la tienen, pero de todas maneras también la gente va buscando otras opciones de religiosidad. Entonces, volviendo al tema del esquema este, el pensamiento racional designa, observa y demuestra como buen pensamiento racional es, ¿no es cierto? Tiene un método científico que puede demostrar a través de las experiencias, puede generar demostraciones y legislar, porque la ciencia tiene leyes, las leyes de la física, por ejemplo, ¿no? O sea que hay un aspecto legislador también. En cambio, el pensamiento simbólico simboliza, incluye y relata. Esto de incluir, ¿por qué incluir? Porque la ciencia se pone del lado de afuera del objeto de estudio. O sea, esto que decíamos hoy, se pone de un lado del microscopio. Ustedes van a decir, bueno, las ciencias sociales no. Bueno, pero las ciencias sociales también tienen un conflicto de
existencial, ¿no es cierto?, de tener que observarse a sí mismo, o sea, desde la racionalidad observarse a sí mismo con algo que no es racional, como son las conformaciones de las sociedades, que están totalmente influidas por el pensamiento simbólico. ¿Por qué decimos que incluye el pensamiento simbólico? Porque dentro del campo del mito, la persona se siente incluida en el universo, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero por ahora tenemos estas dos palabras, demostrar y relatar. Básicamente, el mito es un relato, un cuento. Volvemos otra vez un poco a esto, pero nada más que para ir aclarando las cosas. Esto es un campo muy, muy complejo, muy difícil de asimilar, pero nada más que lo que queremos plantear es justamente la dificultad, el problema, la complejidad del tema. Es para que ustedes lo tengan en cuenta, nada más que detrás de todo esto que hablamos sobre mitos, hay múltiples estudios de diversas disciplinas que plantean justamente la complejidad con que puede abordarse el tema. Entonces, dentro del primer campo, del campo racional, aparece la idea de signo. Esta idea de signo aparece con el curso de Lingüística General de Ferdinand Saussure, creo que es de, si no es del año 98, es del 1900, pero principio del siglo XX, podemos, en torno al principio del siglo podemos situarlo. Es un tratado de lingüística, y a partir de ese tratado de lingüística, Saussure desarrolla el concepto de signo lingüístico. El signo lingüístico marca una identidad, es ustedes imagínense una palabra para designar a alguna cosa, para hablar de forma simple. Entonces, tiene que ser distinta a otra palabra, porque si no, resulta ambigua. De hecho, en la lengua aparecen cosas muy ambiguas a veces, pero el signo en estado puro es eso, es algo instrumental específico y se manifiesta por la distinción. El signo igual, por ejemplo, en signos gráficos, el signo igual tiene que ser distinto al signo más o al signo menos, porque no puede haber ambigüedades en el campo científico, en el campo de la matemática. Entonces, cada signo se manifiesta por la diferenciación con el otro signo. Tiene que estar bien, muy bien diferenciado. Por eso habla de que es objetivo y excluyente. Justamente, es excluyente porque no puede parecerse a otro signo. En cambio, el símbolo que corresponde al otro aspecto del conocimiento, al conocimiento simbólico, como se cae Maduro que es, ¿no? Es evocativo. El símbolo es evocativo y tiene una fuerte relación con lo que simboliza. Y por otro lado, tiene límites difusos, al contrario del signo. Y es incluyente y dispara una multiplicidad de significados. El hombre que está metido en un mundo que está regido fundamentalmente por lo simbólico, se siente parte del universo. Entonces, ahora vamos a ver un poco de qué se trata esta diferencia entre lo que es el signo y lo que es el símbolo. Por ejemplo, el nombre de una persona. El nombre de la persona es un signo porque designa a una persona. Yo me llamo Marcelo y si alguno me nombra por ahí con mi nombre y mi apellido, se le va de alguna manera a aparecer mi imagen, ¿no? Pero también es designativo, pero también es evocativo, porque cuando uno nombra a una persona, se le aparece esa imagen de la persona con todo lo que esa persona representó. Por ejemplo, si alguien le nombra a alguno de sus padres, a ustedes se le va a representar la imagen de su padre y todo lo bueno o todo lo malo que uno considere que tuvo el padre, depende de la experiencia de cada uno y del peso que eso haya tenido esa persona en la formación de nuestra personalidad. Entonces, el nombre de una persona designa a una persona, pero de alguna manera
el aspecto evocativo hace aparecer el fantasma de esa persona. Eso nos pasa con todas las cosas, con los objetos también, pero no tiene un carácter evocativo tan fuerte como puede llegar a ser, ya les digo, el nombre de alguna persona muy afín a uno. Entonces, el símbolo hace surgir el fantasma de lo referido. Entonces, cuando se nos viene a la memoria, cuando se nos presenta esa imagen a partir del nombre, este nombre es un ejemplo, es un ejemplo de un símbolo, que el nombre puede ser un símbolo también, que el nombre designa, pero también simboliza. Crea la realidad. La realidad está creada por símbolos, por cosas que nosotros se nos aparecen y que tienen múltiples significados. En la cúspide de su potencialidad, el símbolo es lo simbolizado. Por ejemplo, para que tengan una idea, la bandera es el símbolo de la patria y nosotros la vemos todos los días que se iza la bandera, además. Pero si nosotros estamos, vamos a suponer que seamos excluidos de la sociedad, como ha pasado en otro momento, y que suframos un exilio, y vemos en el extranjero la bandera, ella tiene una carga simbólica para nosotros mucho más fuerte que esa bandera que vemos todos los días. Para nosotros la bandera es la patria misma, es el país mismo, son las relaciones nuestras, son nuestros amigos que hemos dejado en el país. Entonces, el símbolo evoca, pero cuando evoca una cosa, evoca un concepto, trae a la realidad eso que evoca, pero el símbolo tiene el potencial de crear esa realidad. La bandera misma, por ejemplo, en el extremo de su potencial como símbolo, la bandera es la patria, es la patria. ¿Se entiende esto? ¿Se alcanza a percibir la importancia de esto que crea la realidad? No es tan difícil de percibir esto que estamos tratando de desarrollar. Entonces, en realidad, el signo y el símbolo no existen totalmente como elementos aislados, sino que en realidad es un complejo signo-símbolo. Son dos aspectos, como si fueran dos aspectos de la misma cosa, pero uno adquiere más fuerza que otro en función del contexto y de la intención, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá yo puse, traté de buscar algún ejemplo con esto que hice acá. El primero es el símbolo más, el signo guión símbolo más. El complejo signo símbolo más tiene un peso muy grande para el lado del signo, de lo designativo, como dijimos. Hoy el signo más puro, por así decir, en términos de la gráfica, ese es el signo de las operaciones matemáticas. Entonces, el primer caso tiene una carga designativa muy fuerte y una carga simbólica que no tiene ninguna importancia. Pero fíjense que el mismo diseño gráfico, pero con algún otro atributo que le hace variar levemente, empieza a cambiar la cosa, porque este es un cruce de camino, pero también es la gráfica de cómo los caminos se cruzan. Porque lo que tiene, por ejemplo, volvamos al primero, lo que tiene el signo de particular es que es totalmente arbitrario. No hay nada en el símbolo más que a mí me diga, si yo no conozco el código, que eso es una suma de partes. ¿Se entiende esto? Podría haber sido así, como una cruz como la del por, una X, y hubiera sido lo mismo. El tema es ponerse de acuerdo. Es arbitrario, pero hay un consenso social de que qué significa eso. ¿Se entiende? No hay nada en el signo puro que tenga por qué dar cuenta de que eso significa suma. ¿Estamos? Tampoco hay nada en la palabra perro que me diga a mí que es un perro, sino que todos estamos de acuerdo que cuando yo escucho la palabra perro, a mí se me figura un perro, pero porque hablamos la misma lengua.
¿Se entiende? Cosa que no pasa con los onomatopeyas, pero como las onomatopeyas no están contempladas dentro de esto porque no forman parte de la gran estructura de la lengua, son cosas más raras. Pero hay onomatopeyas que sí dan cuenta de eso, pero no tienen, pero son casos más aislados dentro de lo que es una lengua. Entonces, el segundo ya tiene una carga simbólica de alguna manera, porque da muestra de que en los caminos se cruzan así. Ya está mostrando algo que tiene referencia con lo que está referenciando. ¿Se entiende esto? El tercero es una cruz y ya el color importa también acá, porque es la Cruz Roja. Y la Cruz Roja ya está hablando no solamente de una institución, no solamente es en todo caso el isotipo de una institución, sino que está dando cuenta de lo que es la solidaridad y está dando cuenta de lo que es el sufrimiento del otro y que nosotros tenemos que, dentro de lo posible, colaborar para ser solidarios con el otro en tiempos, porque la Cruz Roja aparece en tiempos complejos. Entonces, hay toda una carga simbólica en esto, pero fíjense que el signo es el mismo, es la misma gráfica, va adquiriendo connotaciones distintas. Y el último es una cruz cristiana, también ya es un símbolo, porque ya tiene una carga dentro del complejo, signo símbolo tiene una carga simbólica muy grande respecto del signo. ¿Por qué? Y porque puede significar muchísimas cosas. Puede significar solidaridad, puede significar sufrimiento de Cristo, puede significar la esperanza de la resurrección, la esperanza de un juicio final y que los que nos portamos bien nos vayamos al cielo, que los que se portan mal se van al infierno. Pero fíjense otra cosa, para el cristiano pueden simbolizar cosas buenas, pero un judío de la Edad Media que era perseguido por ser judío, era más o menos símbolo de la muerte. ¿Se entiende? O de la exclusión. Entonces, adquiere diversidad de significados. Ni hablemos, que en otro momento podemos hablar, pero ni hablemos de la esvástica. La esvástica también tiene una carga, pero porque la misma historia le fue dando cargas distintas y muy fuertes. Pero fíjense cómo el mismo diseño adquiere sentido distinto, desde un signo matemático que tiene que tener solamente un sentido, a un símbolo religioso que adquiere pluralidad de sentidos, que no tiene unas fronteras muy bien definidas, sino que son totalmente difusas. Esa es la diferencia básica entre el signo y el símbolo. Entonces, el mito está muy vinculado al símbolo, porque el mito lo que hace es encadenar símbolos. Entonces, esa complejidad, esa diversidad de criterios que hay cuando uno aborda lo simbólico, se complejiza mucho más cuando esos símbolos están todos encadenados, formando una narración de naturaleza mitológica. Entonces, básicamente el mito entonces es un relato que encadena símbolos. Pues vamos a tratar de ir como cerrando esta idea de mito. Vamos a ver que se complejiza, pero vamos a tratar de ir cerrándola. Entonces, una definición provisoria dice que el relato es un relato de carácter dramático y ejemplar, protagonizado por seres extraordinarios que aportan algo original, que es muy apreciado por la sociedad. El trabajo del mito es dar cuenta del mundo que rodea a las sociedades que lo producen. Entonces, el mito da cuenta de lo que nos rodea. Y particularmente en el caso del el hombre de la antigüedad, vivía en un mundo mitológico. El mito era una cuestión social, la narración mitológica. Pero básicamente con lo que nos podemos quedar, por lo menos de este momento, es que dijimos que el mito contaba, el mito da cuenta. Algunos mitólogos utilizan el término, pero a mí no me gusta, que dice que el mito explica, por ejemplo, en la antigüedad se explicaba el fenómeno meteorológico del trueno con la aparición de un dios que generaba el ruido del trueno o el relámpago y demás. Pero a mí no me gusta
usar la palabra explica, porque la explicación tiene un sesgo racionalista muy importante. Cuando uno explica algo es porque lo pensó, porque está dentro de una lógica racional. El mito no tiene, no tiene ese deber, no tiene ese compromiso. El mito lo único que hace es contar, o sea, dar cuenta, pero no explicar en sí. A mí, por eso no me gusta la palabra explicar, referido al mito, pero muchos mitólogos la utilizan. Yo prefiero pensar que el mito nada más me está relatando algo, que no tiene que dar cuenta de algo, de una historia racional para que yo me la crea. Nada más me cuenta por qué explican las cosas, cómo se originaron las cosas, cómo fueron creadas las cosas, cómo fue creado el mundo que nos rodea. O sea, no explica, sino que da cuenta, me cuenta cómo fueron las cosas, nada más. No es algo que tenga que ver directamente con lo racional. Volviendo un poco atrás, pero siempre dentro del mismo esquema, fíjense que siempre le pongo la llavecita yo, para tener en cuenta de que estamos hablando de dos aspectos del conocimiento que están vinculados, que son diferentes, pero que están vinculados. Entonces, el logos terminó formando parte de lo que es, entre comillas, lo que he llamado la inteligencia, el pensamiento, el sentido, es objetivo, o por lo menos esa es la pretensión del logos, esa es la pretensión de la ciencia, de ser objetiva, y ve el mundo exterior a él, como ya habíamos dicho. Explica lo racional, el logos explica. Y es el origen de la filosofía griega, allá por el siglo VI a.C., donde la escuela jónica empezó a preocupar por explicar los fenómenos naturales como posiciones de ciertos entes naturales, propios de la naturaleza y no de la actividad de los dioses. Empezaron a razonar, a ver cuál era la última instancia de la materia, por ejemplo. Algunos dieron que la última instancia de la materia era el agua, porque el agua ellos lo podían encontrar dentro de lo sólido, de lo líquido y de lo gaseoso, por ejemplo. Entonces decían, todo en última instancia está formado por agua. Otros, por ejemplo, como Demócrito, un tiempo después, ya pensó en que si uno empezaba a cortar un pan, por ejemplo, llegaba un momento que no lo podía dividir más. Entonces dijo, bueno, el fin último de la materia es algo que no se puede dividir, y como no se puede dividir, lo llamó no divisible, que en griego es átomo. Fíjese que yo siempre por ahí le comento a los chicos de la escuela, digo, ¿ustedes tienen enciclopedia en su casa? No. Entonces ya me mataron el ejemplo. Pero ustedes sí deben tener enciclopedia en sus casas. ¿Y cómo se llaman cada uno de los libritos? Llaman tomos. Tomo 1, tomo 2, o sea, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Bueno, átomo significa que no se puede dividir. Para Demócrito el átomo no se podía dividir. Pero ya lo pensó, yo no recuerdo de Demócrito, pero Demócrito debe ser del siglo III a.C. Y ya tuvo, entonces, la filosofía griega empezó a pensar las cosas, pero no por la vía del mito, sino por esta incipiente racionalidad. Empezó a poner por encima el tema del logos, por encima del mito, empezó a verlas así. Entonces, cuando nace la filosofía griega, empiezan a aparecer las primeras críticas al mito. Si bien filósofos como Platón utiliza los mitos, lo utiliza de manera didáctica, ve la potencialidad en el mito como herramienta didáctica, entonces Platón crea sus propios mitos para poder explicar los conceptos que él puede llegar a desarrollar. Sin embargo, el mito es visto desde el desarrollo de la filosofía temprana como justamente como una fantasía, en todo caso como un saber oculto dentro de ese mundo mágico. Por eso es visto como una alegoría. Había Evemero de Macene, que figura ahí dentro de esto que puse ahí, consideraba, por ejemplo, que los dioses habían sido reyes que habían desarrollado grandes gestas en la antigüedad y que de esa manera había sido exaltado a nivel divino, por ejemplo. Pensaban que había algo
racional dentro de eso que se manifestaba tan confuso, porque el lenguaje del mito es confuso, es una cosa compleja de discernir por medios racionales, ¿no es cierto? El cristianismo lo considera directamente como una falsedad, porque al hablar de la interacción entre dioses y demás, el monoteísmo judío y cristiano no son compatibles con esa idea de la diversidad divina, entonces lo considera directamente como un camino de la falsedad, y el Renacimiento lo toma como también no hay demasiados cambios en el Renacimiento, sino que lo sigue tomando como una alegoría, o en todo caso también los artistas lo empiezan a utilizar como una manifestación vedada de las cosas que no pueden plasmar porque no están bien vistas o porque directamente son prohibidas. Tengamos en cuenta que durante la Edad Media rigió el poder de la Iglesia, y si bien la Iglesia también trabajó temas que tienen que ver con el mitológico, siempre los revistió de ese halo cristiano, o en todo caso, ese halo alegórico de lo que eran ciertos valores que querían desarrollar y demás. Pero de alguna manera siempre fue visto como una cuestión menor, o en todo caso inclusive a combatir. Recién en el siglo XVIII, con los viajes de exploración, recordemos que tenemos los viajes de descubrimiento anteriores, donde se empezaron a descubrir el resto de la Tierra para los europeos, y después vienen viajes en que los europeos se empiezan a preocupar por explorar esos lugares que descubrieron, buscando diversas cosas, recursos naturales, por ejemplo, entre otras cosas, forma de obtener ganancias, y en esos viajes de exploración se empezaron a descubrir, se empezaron, digamos, a interiorizar por las costumbres de los locales de las sociedades locales que iban descubriendo. Anteriormente había sido una conquista abierta, pero en estos momentos ya tienen una visión mucho más científica del asunto. Quieren explorar el mundo más allá de conquistarlo, ¿no es cierto? Entonces se empiezan a interesar por los relatos, por las culturas de se me viene a la mente, pues yo puse ahí justamente las expediciones del capitán Cook, en la Polinesia y demás. Y empiezan a notar que los mitos que tienen esas culturas que ellos desconocían hasta ese momento, tienen elementos muy parecidos a los mitos clásicos de la Grecia clásica, que eran mitos con los cuales ellos convivían, particularmente por el tema del arte y demás. Entonces, ¿qué había? ¿Qué pasaba? ¿Qué estaba pasando? Que los mitos se parecían, los relatos mitológicos parecían ser similares a los que ellos conocían de los mitos griegos y romanos. O sea, había algo ahí que era común. Por ejemplo, aparecía el mito del niño divino, por ejemplo, o el mito de la Virgen que había tenido el niño divino. Muchas cosas que estaban muy relacionadas con ciertos elementos del cristianismo. Entonces, ¿qué había en esas sociedades que hacía que tuvieran semejanza a los relatos con relatos que los exploradores conocían? Entonces empieza a aparecer lo que se llama la mitología comparada. Empezó a haber una intención de hacer un estudio comparativo entre relatos de diferentes culturas y ver qué elementos en comunes tenían y por qué tenían esos elementos comunes, por qué se parecían tanto. Recordemos que a mediados del siglo XIX aparece ya la idea de evolucionismo, que viene de un tiempo atrás, pero la aparición del libro de El origen de las especies de Darwin produce un impacto muy grande, muy, muy grande. Si bien ya les digo, el evolucionismo biológico ya venía, el abuelo de Darwin, Erasmo Darwin, era evolucionista ya. Lo que pasa es que Darwin desarrolla una idea particular de evolucionismo, que es la idea de la selección natural, el motor de la evolución de las especies,
y la selección natural. Entonces, tiene un gran recibimiento en la sociedad europea, el evolucionismo biológico tiene un gran prestigio como elemento científico, entonces no tarda esta idea de la evolución en pasar de la esfera biológica a la esfera social, y empieza a aparecer el evolucionismo vinculado con las sociedades. Entonces, decían, entre otras cosas, había evolucionistas que decían que los mitos eran propios de ese escalón evolutivo inferior al que tenía en ese momento Europa, y que respondía a ese tipo, respondía a un conocimiento de naturaleza inferior por estar en un estado evolutivo menor que el que tenía Europa. O sea, Europa estaba en la cúspide de la evolución social de las sociedades. Así como el hombre ocupaba la cúspide de la evolución en términos darwinianos biológicos, Europa estaba a nivel social en el escalón más alto. Entonces la evolución como una escalera, y en la escalera, en el punto más bajo estaban las sociedades que ellos descubrían y que estaban metidos en el mundo simbólico del mito. Entonces, el evolucionismo explicó que los mitos se parecían porque respondían a ese escalón inferior. Las sociedades que ellos descubrían estaban en un escalón inferior y que ese escalón inferior había estado, entre comillas, por ejemplo, Europa hace 2000 años, 3000 años. ¿Se entiende? Por eso se parecían. Se parecían porque estaban en ese mismo nivel. Europa ahora estaba en un nivel superior, en el nivel del racionalismo, entonces era más evolucionado. Por supuesto que este tipo de cuestiones sociales de alguna manera legitimaban el colonialismo y todo este tipo de opresión de los europeos al resto del mundo que iban descubriendo. Apareció otra corriente que se llama difusionismo. Entonces, el difusionismo planteó esto. Planteó que el género humano es muy poco inventivo. Muy poco inventivo. Entonces, las ideas, en realidad, habían nacido de ciertos lugares privilegiados y se habían ido, por las migraciones, se habían ido difundiendo, se habían ido desparramando. Por eso los mitos se parecían, porque tenían un origen común. Entonces, ahí yo puse un mapita donde decían, por ejemplo, que las ideas habían partido de estos lugares privilegiados culturalmente en la antigüedad. El Valle del Indo, Mesopotamia, Egipto, Mesoamérica y la zona de los Andes acá, en la zona de Perú, por el grado de civilización que habían encontrado en esos lugares. Y que a partir de esos lugares se había ido difundiendo por las migraciones, los migrantes habían ido llevando sus historias y que por eso se parecían en todo el mundo. Por supuesto que este tipo de óptica sobre el origen de los mitos es muy limitado porque, digamos, plantea la difusión y las migraciones que no han podido ser demostradas hasta el momento, porque es fácil ir de Mesopotamia a Egipto, pero ¿cómo hago para ir de Egipto a Mesoamérica? Bueno, habría que plantear la posibilidad de viajes y demostrarlo y encontrar pruebas de eso, no solamente es... entonces, esto de las migraciones tiene un sentido, pero es limitado. Y la visión del evolucionismo directamente es una evolución que está inclusive muy mal vista en la actualidad. No hay posibilidades de que los mitos se parezcan por estar en un escalón inferior. Está justamente, viene de un pensamiento que es un pensamiento colonialista. Por eso está muy desconsiderada hoy. Estamos hablando de evolucionismo social, no evolucionismo biológico. El evolucionismo biológico se ha inclusive transformado, se ha ido ayornando con el tema de la genética y demás, pero en el campo de lo social eso ya no tiene ningún sentido el planteamiento, inclusive es ofensivo, discriminatorio y demás, ¿no es cierto? Esta personalidad que estamos viendo es Claude Lévi-Strauss, que trabajó
es uno de los fundadores del estructuralismo, una corriente que fue muy importante, que nace a partir del estructuralismo lingüístico de Saussure, en aplicar estas cuestiones del signo lingüístico en los elementos propios de la cultura y particularmente de las mitologías. El Lévi-Strauss trabajó mucho en Brasil, hizo mucho trabajo de campo en Brasil y aplicó esta cuestión o de la estructura, empezó a tratar de ver con una visión estructuralista el tema de los mitos y desarrolló algo que se parece al tema del signo lingüístico con los mitos y que llamó mitemas, que es esto que yo remarqué ahí con amarillo. Estos mitemas son como pequeños relatos que son unidades mitológicas y que estas unidades mitológicas interaccionan entre sí y forman estructuras sobre la cual se sustenta el relato mitológico. Entonces, esas estructuras son las que, de estos mitemas, estas unidades como si fueran signos que se oponen y forman palabras, signos lingüísticos que forman frases o que forman oraciones, estos forman de alguna manera relatos mitológicos, pero son como unidades, son como partículas que se van relacionando. Este tipo de mitemas serían los que de alguna manera se repiten en las distintas culturas. O sea, las distintas culturas no es que tengan los mismos mitos, los relatos son distintos, pero las unidades que están puestas en juego en esos relatos distintos son comunes. Esa es la idea, que hay elementos comunes en los distintos mitos que adquieren ciertas relaciones y dan estabilidades a las sociedades. Las sociedades están dadas por los mitos. Recordemos que nosotros no estamos exentos de esto. Hablamos de que ninguno va a dudar de que somos todos argentinos. Bueno, pero esto, el ser argentino, es una construcción de naturaleza mitológica, actual, contemporánea, pero tiene esa naturaleza mitológica. Entonces, las sociedades arcaicas con más razón están fundamentadas por los mitos. Dice, la clave para su aprehensión del significado del mito en las relaciones grupales de estos mitemas no es tomar el mito aisladamente, sino en su relación con los otros que van a conformar el imaginario de la sociedad, o cómo la sociedad ve al mundo y cómo se ve a sí misma metida dentro de ese mundo. Bueno, en términos de psicología, aparece Sigmund Freud con esta cuestión, desarrolla lo que es el concepto del inconsciente como integrante del aparato psíquico de un sujeto, ¿no es cierto? Y el inconsciente como reservorio de deseos sexuales reprimidos. Y comienza a investigar el tema de los sueños como lugar donde esos deseos reprimidos se manifiestan y muestran imágenes que según Freud son susceptibles de ser estudiadas. Entonces, el sueño de las personas puede llegar a ser interpretado en clave psicoanalítica y puede dar cuenta de esos deseos reprimidos que se realizan en la formación cuando el sujeto está desarrollando su personalidad, a través de la asociación libre de los sueños y demás. El psicoanálisis desarrolló esta relación entre los sueños y el mito. Ahí yo puse algunas frases de algunos psicoanalistas. Bueno, Freud dice que el sueño es un fragmento de la vida infantil reprimida, como decíamos hoy, la actividad sexual del infante, las represiones que sufre por medio de la imposición
de la sociedad y demás, el vínculo con la madre, con el padre, de alguna manera van formando esa personalidad y al quedar reprimida quedan en algún lado y si la persona no logra de alguna manera satisfacerla, pueden llegar a causar ciertos trastornos y demás, que el psicoanálisis se precia de poder ir manejándolo, ¿no es cierto? Entonces, por otra parte, los mitos eran los sueños de un pueblo y requerían el mismo análisis detallado que había esbozado la interpretación de los sueños. Entonces, eh, esto, que era un sueño de una persona con ciertas características influidas por el medio, que se manifestaba en los sueños y que podía ser de alguna manera interpretado, de ahí la interpretación de los sueños del libro de Freud, podía ser aplicada esta metodología en la mitología, suponiendo que la mitología es un sueño social. Entonces, Abraham, que es también era un discípulo de Freud, dice que el mito es un fragmento de la vida psíquica infantil desalojada de los pueblos. O sea, considera a los pueblos como si fuera un organismo viviente y que en la infancia del pueblo tuvo una vida psíquica que de alguna manera es manifestada a través de los mitos. Contiene en forma velada su deseo infantil original en los tiempos prehistóricos. Los mitos eran un fragmento preservado de la psiquis infantil de la raza y los sueños eran los mitos del individuo. Rand dice que el mito es un sueño de los pueblos. Entonces, se alcanza a entender un poco. Freud empieza analizando, más que análisis, porque la palabra análisis aparece un poco después, interpretando, viendo el sueño como la manifestación de alguna manera libre de esos deseos reprimidos. Empiezan a ver que los mitos pueden llegar a ser tratados de una forma similar, como si fueran los sueños de un pueblo, de una persona que es un pueblo. Esta es la visión de otra escuela, así como habíamos visto el difusionismo. Estos son los simbolistas. Seguimos en el campo de tratar de descubrir o de ver por qué los mitos se parecen. Ese era el gran problema. El gran nudo era por qué se parecían, o por qué los mitos tenían elementos comunes en todo el mundo. Acá tenemos algunos simbolistas, muy conocidos algunos, Jung, Eliade, Kerensky, Campbell y Durán. Ya vamos a ver un poco de Jung, pero yo puse una cita de Campbell. Las mitologías no se inventan, se encuentran. O sea, no está hablando de un relato en sí construido. Si bien el relato, por supuesto que es construido, está construido con elementos, está construido con elementos que preexisten a la intención inclusive de hacer el relato. ¿Se entiende más o menos esto? Es como que es una oración que de alguna manera se hace con palabras que existen antes de la oración. ¿Se entiende? Nosotros tenemos un vocabulario de miles de palabras que están antes de que yo invente una oración. Yo la oración la voy a inventar con ese material que ya tengo. Entonces, así como no podemos saber cuáles serán nuestros sueños esta noche, nadie puede inventar un mito. O sea, se puede inventar un relato, pero lo profundo del mito no es un invento en sí, sino que es algo que preexiste. Los mitos provienen de la región mística de la experiencia esencial. Ya vamos a aclarar un poco de qué se trata esto. Carl Gustav Jung, era discípulo de Freud se analizaban los sueños. En realidad no se analizaban, otra vez metí la pata, yo no quiero decir la palabra análisis todavía. Se interpretaban los sueños a la manera de Freud, que era el maestro. Pero en un momento, Jung se da cuenta de que Freud no logra interpretar de manera adecuada, desde su punto de vista, los sueños que él le cuenta,
porque él tiene la sensación de que no es él el que está soñando, de que hay sueños que están compuestos por los residuos diurnos, que Freud considera que es la materia con el cual se componen los sueños, y por supuesto el material que viene del inconsciente. Uno a veces con lo que le pasó durante el día y lo relaciona con cosas que vienen del inconsciente. Bueno, ahí el sueño aparece y tiene una cierta lógica que el psicoanálisis trata de digamos, ¿no es cierto? Pero Jung se daba cuenta que había ciertos sueños que él tenía que no podían ser sometidos al método que utilizaba Freud. Después se terminan peleando por diversos motivos, pero también por este motivo, ¿no? En no estar de acuerdo en cuáles eran las formas de abordar este tipo de sueños. Dice, notó que el delirio y alucinaciones en sus pacientes psiquiátricos, así como los sueños de las personas en general, emergían a veces temáticas, historias y personajes, una vez examinados e interpretados, llegaban a guardar una similitud sorprendente con las narraciones mitológicas y que han acompañado a la humanidad en diferentes tiempos y lugares. Entonces, había ciertos elementos en los sueños que a veces soñaba Jung y que él notaba que sus pacientes también tenían esos sueños, que no parecían pertenecerles al individuo, que no parecían provenir de la experiencia que había tenido el individuo, que se relacionaban, que eran muy parecidos a ciertos relatos mitológicos. Entonces Jung empieza a hablar de sueños pequeños, personales, que son los sueños con los que trabajaba Freud, y grandes sueños, a los que él definió grandes sueños, que eran estos sueños que tener parte de la historia de la humanidad. Parecía que el soñante no era el que soñaba en realidad, sino que había otra cosa que estaba soñando. Entonces, la psicología que él desarrolla se llama, o se llamó la psicología analítica, justamente, y acá viene la palabra que yo quería evitar, porque él dice que los sueños son susceptibles de ser analizados, no meramente interpretados, como decía Freud. Por eso él lo que reclama es un análisis, una visión analítica de los sueños, y no tanto una visión interpretativa de los sueños como era lo que había desarrollado, el concepto que había desarrollado Freud. Entonces, él llama al inconsciente personal el primer nivel del inconsciente del individuo. Este inconsciente personal era justamente el inconsciente de Freud, el inconsciente que había conceptualizado Freud. Pero él va más allá, dice que hay un inconsciente más profundo, que es lo que él llamó lo inconsciente colectivo. Entonces, lo inconsciente colectivo es ese nivel mucho más profundo y es el que genera ese tipo de sueños que parecen ajenos al individuo. Ajenos al individuo en tanto individuo, pero no ajeno a su naturaleza humana. Entonces, ese nivel es un nivel mucho más profundo del inconsciente y responde a términos de la humanidad toda. Entonces, toda la humanidad tenía un material en el inconsciente que se diferenciaba de la experiencia propia del individuo. Nivel individual, en los sueños y visiones o fantasías. Nivel colectivo, elaboraciones culturales que representan los mitos. Ese nivel colectivo justamente es lo inconsciente colectivo, que es lo que conceptualiza Jung. Entonces empieza a definir lo que son los arquetipos. Entonces, Jung define a estos arquetipos como unidades conceptuales universales, fuerzas creativas de carácter luminoso, imágenes simbólicas. Esto de luminoso, esta palabra luminoso, por ahí la vamos a ver seguido, algunos autores la trabajan mucho, y tiene que ver con un nivel de lo divino o lo sagrado. Numen es una palabra bastante compleja, viene del latín, y numen era un gesto facial que se suponía que hacían los dioses y que manifestaba algún tipo de voluntad divina. Ese tipo de numen también se hablaba de que los emperadores, cuando hacían así con la cabeza,
podían decretar el bien y el mal para sociedades completas o para un individuo, con hacer un gesto de ojos. Bueno, eso es un numen, es un poder casi divino o divino muy, muy, muy profundo. Por eso lo luminoso se refiere a eso, a un nivel misterioso, a un nivel de poderío que tiene que ver con lo sagrado o con aquel poder que va por encima del nivel de un poder netamente natural. Entonces, los arquetipos son esas unidades que entran en juego para formar los relatos mitológicos. Recordemos que habíamos planteado la existencia del signo como el elemento del lenguaje, de la lengua, particularmente que interactuaba, las palabras que interactúan para formar frases. Hablamos de un signo también gráfico, Levi-Strauss habló de los mitemas, como estos elementos también son todas unidades de cosas. Los mitemas como unidades del mito, que al unir los mitemas de diferentes maneras se producían los relatos mitológicos y que los mitemas eran comunes a las diversas culturas. Y Jung incorpora dentro de estas unidades, digamos, desde su óptica, a los arquetipos como las unidades. Se dice que los arquetipos son esas unidades conceptuales que son universales. Por eso las diferentes culturas tienen mitos que tal vez en los relatos no son parecidos, pero en las unidades que combinan sí lo son. Sí tienen similitudes. ¿Se entiende? Tienen similitudes porque pertenecen a la raza humana, no pertenecen a las culturas. Las culturas desarrollan los relatos, pero los elementos con que están compuestos los relatos pertenecen a lo inconsciente colectivo, a la formación, desde las formaciones arcaicas de las mismas sociedades. Para Jung, los arquetipos son el contenido del inconsciente colectivo. Los arquetipos no son perceptibles por sí mismos, sino a través de imágenes que se proyectan en las imágenes arquetípicas. Entonces, los arquetipos no tienen forma, no se sabe cómo son, las conceptualizaciones que son tan profundos que no tienen forma. Las formas las adquieren cuando pasan a un nivel superior ya de alguna manera de la conciencia. Y ahí es donde adquieren imágenes. Ahí donde los arquetipos se transforman en imágenes simbólicas, le llaman arquetípicas. Vamos a ver algunas de esas imágenes que son las que se repiten. Las que se repiten son las imágenes simbólicas. Bueno, el símbolo es la misma imagen arquetípica en su proceso de acercamiento y de integración a la conciencia. Esto es lo que le explicaba recién. Cuando aparece el símbolo, ya aparece el arquetipo manifestado dentro de una sociedad, que es la que considera a ese símbolo, a esa imagen simbólica. Las imágenes arquetípicas devienen así imágenes simbólicas, devienen símbolos, es decir, el elemento dotado de un sentido para la conciencia. El tema de la cruz es un símbolo como lo vimos. Bueno, la cruz en sí no es un arquetipo, pero hay en lo profundo del inconsciente colectivo algo que impulsa a que de alguna manera se produzca una imagen simbólica. ¿Se entiende más o menos esto? Es muy complejo, es muy difícil por ahí de asimilar, y yo voy tremendamente rápido. Pero bueno, estamos tratando de ver justamente lo complejo del problema. Si alguno después quiere profundizar, si quiere algún texto o algo, yo voy a poner algunos textos referidos a esto, por supuesto. Si alguno quiere profundizar, podemos darle algunos textos más específicos. Pero la idea de esta clase es mostrar lo complejo que hay detrás de los mitos. Los mitos, por lo tanto, le interesa a Jung como instrumento de ayuda para la interpretación de esos procesos al constituir proyecciones de lo inconsciente colectivo. Entonces, como él estudia lo inconsciente colectivo, los mitos son uno de los elementos para poder abordar eso inconsciente colectivo que, entre comillas, es inabordable. Para Jung, el contenido de los mitos se parecen en diversas culturas porque forman parte de la herencia común de todos los hombres, ya que pertenecen a la esfera del inconsciente colectivo. Y como el inconsciente colectivo es común entre comillas, a la raza humana, los mitos se parecen porque están construidos todos con el mismo material. Entonces, algunos arquetipos son estos. Bueno, el animus y el ánima, el animus como lo masculino dentro de lo
del inconsciente de una mujer, el ánima como lo femenino dentro del hombre, pero dentro de la mitología por ahí tienen más relieve estos, como por ejemplo la madre tierra, la madre protectora, es un arquetipo, es una imagen simbólica que es común a muchísimas culturas en el mundo. La imagen del padre, también, si bien algunas culturas alteran todo esto, en algunas culturas la imagen de la madre es superior a la del padre, el arquetipo de alguna manera está, la sombra, el viejo sabio, el estafador, el héroe, el dragón, el héroe que lucha contra el dragón, es un mito muy, muy difundido, es un mito, diríamos, casi permanente en diversas culturas del mundo. El rescate de la doncella, la creación, los mitos cosmogónicos que se llaman, que es la creación del universo, y el agua que todo lo va a cubrir en algún momento. El agua como dadora de vida y como el agua como elemento que puede quitar la vida o que puede renovar la vida. Fíjense que en la mitología, dentro de la mitología cristiana, existe el tema del bautismo. Cristiana está heredada, por supuesto, heredado del judaísmo también, pero el hecho de que el bautismo simboliza justamente aquel agua que mata y que produce la resurrección. El diluvio universal significó el agua que cubría toda la tierra, mató todo, pero la humanidad se vio resucitada, por así decir, renació a través de Noé. Entonces, el bautismo es una muerte y nacimiento. Se sumerge en el agua y nace o sea, se sumerge un ser pecador y nace un cristiano. ¿Se entiende? Que el simbolismo se sigue manteniendo. Este tipo de temas son los que se llaman arquetipos, son manifestaciones ya culturales de los arquetipos, de estas fuerzas muy profundas y misteriosas. Fíjense hasta qué nivel llega todo esto, que esta es una cita de Campbell, de un libro muy interesante que se llama El héroe de las mil caras. Es un libro de un mitólogo psicoanalista, está basado en el psicoanálisis, por supuesto que hay críticas al respecto, porque el psicoanálisis es muy criticado, está muy considerado, pero también hay muchas personas, muchos estudiosos que lo critican, pero no hay duda de la importancia de lo que destapó el psicoanálisis. El psicoanálisis destapó todo un mundo nuevo, un mundo que tiene que ver con este aspecto mágico y simbólico que cada uno tenemos, ¿no? Fíjense que Campbell, este libro está en internet, es muy, muy interesante. Para el que le interese, particularmente se interese en este tipo de temas, es un libro muy lindo. Dice, en un momento que Campbell, después de enumerar las características del mito y el problema del mito, llega a decir esto, dice, la última encarnación de Edipo, el continuado idilio de la Bella y la Bestia, estaban esta tarde en la esquina de la calle 42 con la Quinta Avenida, esperando que cambiaran las luces del tránsito. O sea, los mismos problemas que plantean los mitos siguen viviendo en la vida cotidiana de las personas, en la psiquis de las personas. Nosotros estamos totalmente atravesados por el pensamiento simbólico, mágico, el mitológico, a pesar de que creemos que somos seres racionales. Entonces, no escapamos del mito. La problemática del mito es una problemática totalmente actual dentro de las corrientes del psicoanálisis particularmente. Y con lo que yo les comentaba de los estados nacionales, del fútbol, a eso le podemos sumar el tema de la publicidad. La publicidad también crea, de alguna manera, trabaja mucho con el mito, porque está trabajando con cosas que son muy, muy profundas
y que hacen que nosotros tengamos una adhesión con esa propuesta publicitaria, porque es algo que nos atraviesa muy profundamente como seres humanos, no solamente como seres en una sociedad determinada, sino que juega con muchas cosas que son muy profundas, que tienen que ver con estos arquetipos y demás. Por eso es una cuestión totalmente actual, y esto es lo que plantea Campbell en este párrafo que les estoy mostrando. Sin duda el gran artífice del desarrollo de la teoría de los mitos dentro de la misma mitología, ya no tanto en el campo del psicoanálisis, sí utilizando, por supuesto, el psicoanálisis de Jung, pero ya en el campo propio de la mitología es Elíade. Mircea Eliade trabajó justamente y desarrolló todos estos temas dentro del mismo campo del mito. Comprender el significado profundo de los símbolos, ritos y mitos que cada religión elabora, ese es el tema. Pero su gran importancia reside en el descubrimiento de lo sagrado. Él trata de circunscribir lo que es lo sagrado de lo que no es, diferenciar lo sagrado de lo profano, y los símbolos con que se manifiesta. Entonces, toma de Jung el arquetipo y lo trabaja ya desde el propio relato del mito como un modelo ejemplar. Entonces, todo lo que el hombre antiguo conocía provenía de algo que ya había sido hecho en tiempos, en hilo tempore, le llama Elíade, en los tiempos lejanos de la creación. Habían sido creados por los dioses. Y eso que había sido creado por los dioses se transforma en un arquetipo, en un modelo ejemplar, como lo llama Elíade. Lo que el hombre hace cuando construye, por ejemplo, está imitando a la construcción que habían hecho los dioses en el principio de los tiempos. ¿Se entiende más o menos esto? El templo, por ejemplo, era una construcción que hacían las personas poderosas, particularmente los reyes poderosos, se jactaban de ser constructores. En Mesopotamia, por ejemplo, es conocido el caso de Gudea, en Sumeria, que se hacía retratar con los planos del templo, porque él cuando hacía un templo no solamente estaba brindando, entre comillas, una iglesia para rendir un culto, sino que estaba imitando la actividad de los dioses cuando construyeron el primer templo. ¿Se entiende? Era una imitación de los dioses, una imitatio Dei que se le llama. Entonces, era un acto sagrado el hecho de la construcción misma. Los mismos reyes sumerios se hacían retratar con una cuchara de albañil y con una cesta con ladrillos, porque el acto de construcción era un acto divino, porque estaba emulando el acto con que los dioses habían creado el universo. ¿Se entiende más o menos? Entonces, el arquetipo para Elíade, ya dentro del campo propio del relato mitológico, es un modelo ejemplar. O sea, todo lo que hacía el hombre en la antigüedad ya había sido hecho alguna vez por los dioses. Por eso eran actos sagrados, inclusive en la misma cotidianidad de las personas. La realidad, dice Elíade, se adquiere por repetición o participación, repetición de un arquetipo. Solo aquello que es sagrado es real. Solo aquello que es sagrado es real. Y es real, lo que vemos es real. Lo que las personas en la antigüedad veían era real. Y era real porque había sido de alguna manera creado en algún momento por los dioses. Entonces, todo lo que el hombre hacía tenía carácter de sagrado porque estaba emulando un acto de creación en el comienzo de los tiempos. Todo ritual tiene un modelo divino, un arquetipo. ¿La ritualidad para qué servía? La ritualidad era la recreación, la conmemoración, pero la palabra recreación es interesante, la recreación de ese acto divino de creación que habían realizado los dioses en el comienzo de los tiempos.
Entonces, un acto no adquiere sentido hasta que se repite. El tema de la repetición. Dice, que se repite el arquetipo, por supuesto, ¿no? Este acto se vuelve sagrado y eso que es sagrado es real. Lo real es sagrado porque fue creado por los dioses. Entonces, en el detalle de su comportamiento consciente, el primitivo, el hombre arcaico, no conoce ningún acto que no haya sido planteado y vivido anteriormente por otro que no era un hombre, esto que le estaba contando. Lo que él hace ya se hizo. Su vida es la repetición ininterrumpida de gestas inauguradas por otros. Entonces, la novedad para el hombre arcaico, el concepto de novedad no existía. El mundo era siempre igual, siempre había sido igual, porque era una repetición continua del acto de creación, el acto que se llama cosmogónico. Cosmogónico es una palabra que tiene que ver, está relacionado con el origen del cosmos, la creación del cosmos. Y cosmos es una palabra griega que remite a un orden. Un orden. Entonces, lo que está, el mundo, así como está ordenado, siempre había existido porque había sido creado por los dioses. Era real por eso. Y no existía la novedad, siempre había sido así. El acto no tiene sentido, realidad, sino en la medida de que se renueva la acción primordial. Entonces, los ritos, lo que hacían los ritos era perpetuar esta creación continua, era recrear, separado de crear, vamos a ponerlo, re-crear, volver a crear el universo. El universo se creaba todos los años. Con las fiestas de Año Nuevo se volvía a destruir el universo y se volvía a crear. Los dioses habían creado el universo a partir de una existencia previa a la cual se llamaba un estado de caos. Acá tenemos caos, cosmos. El caos es el estado anterior a la creación del cosmos. Recordemos que cosmos tiene que ver con el orden. El orden del mundo actual, las cosas funcionan en el mundo actual porque los dioses habían dispuesto ese material preexistente de una manera nueva. Pero ¿qué pasa? El caos, las fuerzas del caos, acechaban permanentemente. Permanentemente acechaban a la creación. Entonces, ese orden estaba comprometido permanentemente. Por eso había que hacer rituales para recrear, para volver a crear, para conmemorar ese acto primordial hecho en el principio de los tiempos por los dioses. La forma de salvar el mundo era, a través del ritual, recrear el mundo. Todos los años se volvía a destruir el mundo conceptualmente y se volvía a crear. A través de los ritos se estaba haciendo una conmemoración de ese acto creativo de los dioses en el comienzo de los tiempos. Entonces, el caos era manifestado como cerrado estático y el cosmos como abierto y dinámico. El acto de la creación de lo no manifestado, que era el estado de caos, a lo manifestado, que era lo que podían ver. ¿Se va entendiendo más o menos? Si alguno me dice así con la cabeza, yo lo entiendo. ¿Se entiende la complejidad del tema? Entonces, los actos de creación tenían que ver con esto de la hierofanía. La hierofanía es una manifestación de lo sagrado, una palabra compuesta por el mismo Mircea Eliade. Hiero quiere decir sagrado, acuérdense la palabra jeroglífico, hieroglíficos, escritura sagrada, ¿no es cierto? Lo hierático es lo sagrado. Y fanía tiene que ver, es un sufijo que tiene que ver con fanei, una palabra que significa manifestación, profano, y esta fanei tiene que ver con el templo. Profano, el templo es una manifestación de lo sagrado, es un espacio recortado y está consagrado, ¿no? Ya vamos a ver un poquito sobre el tema del espacio. Entonces, fanei
quería decir de alguna manera sagrado, tenía que ver con el templo. De ahí viene la palabra fanático. El fanático era el que estaba vinculado con el templo, el que adhería al templo con un espíritu muy, muy exaltado. Nosotros nos quedó la palabra fanatismo de ahí, ¿no? Pero esta palabra hierofanía está compuesta por Elíade a partir de estos recursos, ¿no? La hierofanía es la manifestación de lo sagrado en un mundo profano. Yo había empezado a definir un poquito la palabra profano y me olvidé, se me pasó. Pero profano quiere decir antes o afuera del fanei, del templo. Entonces, hay una oposición entre lo sagrado y lo profano. Lo sagrado constituye una esfera y lo profano constituye otra esfera distinta a la esfera de sacralidad. Entonces, el espacio sagrado es un recorte en el espacio profano. Los dioses, al crear el orden, determinan un espacio sagrado. El espacio sagrado es el lugar mismo de la creación, el ombligo del mundo, el axis mundi. Es el lugar donde el mundo fue creado. Y ahí es donde se establece el templo. El primer templo que lo establecen los dioses se establece en el lugar de la creación. Por eso es sagrado, los templos son sagrados, porque son el lugar donde el mundo fue creado. Por supuesto que después viene la descentralización de ese punto, pero igual, conceptualmente, aunque se descentralice, cada templo es el lugar donde el mundo fue creado en términos mitológicos. El cristianismo se desprende un poco de esa idea, pero la sacralidad sigue existiendo en los templos. Los templos son consagrados. Fíjense que el templo de los judíos habían llevado al extremo este tipo de cuestiones, no permitiendo que existiera más de un templo. El de Jerusalén, único templo. Los otros eran lugares de reunión, después fueron las sinagogas, ¿no? Lugar de discusión, todo. Pero el templo era uno, sí había otro más, ojo, el de Elefantina, que por una cuestión particular, Elefantina queda en Egipto. Los judíos de Elefantina, que eran un caso aparte, tenían un templo propio también. Y el templo de Samaria, pero los samaritanos eran considerados no judíos, ¿no es cierto? Pero la idea del judaísmo era un solo templo. Ahí había sido creado el universo, en el mismo Jerusalén. Entonces, la hierofanía es la manifestación de lo sagrado. Esa manifestación se realiza en tiempo y en espacio. El espacio es el espacio sagrado donde el mundo fue creado. Es un recorte en el espacio, en el gran espacio profano. Y el tiempo sagrado es justamente el tiempo, rememorar el tiempo de los comienzos, el tiempo del ritual, el momento en que se hacen los rituales. Por ejemplo, el ritual de Año Nuevo. El ritual de Año Nuevo conmemoraba la creación del universo. Y ese es el tiempo sagrado. Por eso, al rememorar, el tiempo sagrado es de naturaleza cíclica. Recordar, renovar el arquetipo de la creación, permanentemente luchar contra las fuerzas del caos para que este mundo siga existiendo, para no volver a lo que existía antes de que los dioses crearan el mundo. Esto va a ser muy importante en el tratamiento que demos sobre el Génesis. Estos aspectos están muy, muy presentes, a pesar de que el mismo judaísmo se ocupó en su momento de lavar el relato de la creación de todo vestigio mitológico. Las huellas de mitología que tiene el Génesis son tremendas. Es un relato muy mitológico, a pesar de haberlo despojado de dioses, por ejemplo, y de dejar nada más que la imagen de Yahvé. Tiene una carga mitológica muy, muy alta y que puede ser comparada con el resto de los relatos mitológicos de la región. Ahora bien, el espacio sagrado es, fíjense que el espacio sagrado estaba marcado por el templo, y el espacio y el tiempo sagrado es de naturaleza cíclica. Estos dos elementos que juegan son muy, muy importantes. Tanto la palabra templo como la palabra tiempo tienen el mismo origen y tiene que ver con un recorte.
el espacio sagrado es un recorte en el espacio profano. Y el tiempo sagrado es un recorte en el tiempo profano. ¿Se entiende? El tiempo sagrado. Son dos recortes. Entonces, hay, voy a terminar de leer esto, así no me voy por cualquier lado y ser un poco más ordenado. El mundo tiene sentido si se repite el arquetipo que le dieron origen. Esto es lo que estaba hablando hace ratito. Y la repetición del acto cosmogónico. El acto cosmogónico, recordemos que es el acto de creación, de formación del mundo o del universo, como queramos llamar. En este caso serían sinónimos. Por la amenaza permanente de las fuerzas del caos. Por ejemplo, para nombrar una cosa, en Egipto el sol muere todos los días, en el Egipto antiguo el sol moría todos los días. El sol pasaba por el inframundo en una barca, pero las fuerzas del caos, que estaban representadas por una serpiente gigantesca que se llamaba Apophis, amenazaba con tomarse el agua del Nilo subterráneo. Entonces amenazaba que el sol pudiera nacer al otro día. Entonces la fuerza, había toda una serie de divinidades que a través de la magia impedían que Apophis desarrollara su tarea de elementos del caos, y eso producía el renacer del sol todos los días. El sol nacía todos los días por un milagro de la recreación permanente del universo. Entonces, anular que las fuerzas del caos irrumpan para terminar con el mundo conocido, que significaba la no salida del sol el otro día. Entonces, con este tipo de recorte que dijimos que pasaba, el recorte en el espacio y el recorte del tiempo, el espacio sagrado y el espacio y el tiempo sagrado, aparece el tema del simbolismo del centro. Entonces, el templo, con sus murallas y todo, más allá de la defensiva en sí, el templo es un lugar, es un espacio sagrado. A medida que uno se va alejando del templo, se va relacionando uno con el espacio profano, llegando a lugares donde reina el caos. En Antiguo Oriente Medio, los templos, por supuesto, que eran el centro del mundo, donde fue creado el mundo. Y a medida que uno se iba alejando, entraba en un terreno cada vez más hostil, hasta que llegaba al punto netamente del caos. Los lugares del caos en el Antiguo Oriente Medio eran los desiertos y el océano. El océano es el gran elemento común en todas las culturas, o en muchas culturas, para no poner, no ser tan determinista. El océano era el gran miedo de la antigüedad, eran las fuerzas inmanejables, pero los desiertos también. Los desiertos eran lugares donde vivían elementos del caos como los demonios, por ejemplo. Las enfermedades venían del calor del desierto, del aire del desierto. El aire del desierto traía todo tipo de cosas, simbólicas y cosas también concretas como las enfermedades. Entonces, el mundo había sido creado en un punto, y en ese punto se construía el templo. Por supuesto que al haber diferentes divinidades creadoras, eran como tolerantes en la antigüedad. El politeísmo es tolerante con el resto de las divinidades, ¿no es cierto? Cosa que no pasa con los monoteísmos. Los monoteísmos tienen como el germen de la intolerancia en el interior, porque al creer que existe un solo Dios, significa que el Dios en el que cree el vecino es falso. No es que es malo o que no es bueno o que lo que sea, que el mío es mejor. No, no es que el mío es mejor. El mío es el único que existe. El otro es falso. Entonces es el enemigo. Entonces el monoteísmo tiene, los monoteísmos tienen ese germen de la intolerancia religiosa en sí. En realidad los monoteísmos se mataban tanto como se matan ahora, ¿no es cierto? La religión es como una excusa, pero la religión monoteísta es como que legitima de alguna manera la guerra santa. Cosa que, en todo caso, los antiguos egipcios podían invocar a un dios para ir a la guerra, y el dios los ayudaba respecto de otro dios del pueblo enemigo, al cual ellos no consideraban, pero que creían también en la existencia del otro dios.
el politeísmo tiene ese tipo de cuestiones así. Por eso en Egipto había varios dioses creadores en función de los distintos templos. Por ejemplo, en Memphis estaba el dios Ptah, que el dios Ptah era un dios creador, y ahí en Memphis era el ombligo del mundo. Sin embargo, en Tebas o en Heliópolis había otra divinidad, y el centro para el heliopolitano era la misma ciudad de Heliópolis, y no había conflictos en sí. Para uno el mundo había sido creado en una ciudad, para otro había sido creado en otra ciudad y punto. Pero cada ciudad tenía su templo y ese era el centro auténtico del mundo. A partir de ese centro se iba enrareciendo el espacio, no era bueno. Pero por otro lado, el templo, al ser un espacio tan sagrado, era peligroso para el ser humano. Y nosotros tenemos algún vestigio. Las murallas de los templos, por ejemplo, tenían un sentido defensivo de alguna forma para que no entrara la gente, pero la gente también tenía un sentido protector de la gente. En Egipto, por ejemplo, y en muchos países, pero yo estoy para citarle un lugar, ustedes van a Egipto y van a encontrar el templo en Karnak, por ejemplo, tiene una gran muralla y demás. Esa muralla tenía un sentido protector. La gente no podía entrar al templo. Entraban, digamos, las personalidades, los sacerdotes y demás. Y a medida que uno iba entrando a la profundidad del templo, en el Naos, que es el centro prácticamente del templo, solamente entraba el sumo sacerdote y el faraón, por ejemplo. Porque eran los únicos que tenían esa investidura, eso tenían como una especie de protección contra lo sagrado, porque las fuerzas sagradas son muy peligrosas. Hoy le llamaríamos, en términos de lo que se habla hoy, como una energía muy poderosa, ¿no? La palabra energía no existía, pero era un poder, el poder sagrado es muy, muy fuerte y le puede hacer muy mal a las personas comunes. Por eso tenían una cuestión de secreto, una cuestión de autoridad, una cuestión de poder, pero una cuestión también de protección para el que está afuera. Entonces, fíjense que hasta el día de hoy, cuando entra a una iglesia, se hace una señal de la cruz con el agua bendita. El agua bendita en la iglesia es como un residuo de ese tipo de cosas. El agua bendita o el baño que hacen los musulmanes para entrar a las mezquitas y demás, es de alguna manera protegerse, el agua como protectora de ese poder tan grande de lo sagrado. Fíjense que cuando en el relato del monte Sinaí, Yahvé se expone delante de Moisés y le dice que no se acerque porque lo puede matar, porque le puede hacer daño estar en cercanía con la divinidad misma. Entonces la divinidad es peligrosa por ese halo que tiene de poder. El agua bendita de los cristianos, seguramente que la doctrina cristiana ya lo transfiguró, porque se saca de encima, se trata de sacar de encima la mitología, siendo que la sigue teniendo. Pero el agua bendita en sus comienzos mitológicos de lavarse, de bañarse, era como una especie de protección frente al poder tan grande que tenía el espacio sagrado. Bueno, voy a leerlo porque me olvido de leerlo y me puedo llegar a pisar de lo que estoy diciendo. La experiencia religiosa crea una geografía sagrada en donde cada lugar se transforma en lugar sagrado en la medida en que se reproducen las gestas y los eventos atemporales recogidos por los mitos. Para el hombre arcaico, el territorio se cargaba así de una profundidad inmaterial al dotarlo de un contenido mítico. Entonces, este simbolismo del centro era el lugar donde, a partir del cual se crea el universo, y el universo se va degradando a medida que se va uno alejando de esos lugares donde estaban los templos. Yo ahí puse el caso por ejemplo, del Mundus. El Mundus es un lugar que pasa desapercibido en el foro romano, pero que es el centro de la creación de Roma, porque el Mundus era ese agujero que había hecho Rómulo para hacer las primeras ofrendas, donde de alguna manera había sido creado el mundo. Es el lugar sagrado por excelencia.
Y en ese, se le llama, digamos, en ese eje del mundo, también existía el árbol sagrado, el árbol cósmico, que también en la Biblia está, pero está transfigurado, porque por esto que yo decía que la Biblia se trata de sacar lo mitológico encima, pero las imágenes siguen estando, y que vamos a tratar de analizar y de dar cuenta a lo largo del curso. Eh, Tanto el árbol cósmico como el mundus, el eje del mundo, el ombligo del mundo, lo que pone de manifiesto, lo que pone en contacto es a tres esferas del mundo: a la esfera terrenal, con la esfera celestial, el vínculo con los dioses, y el vínculo con el inframundo, otro lugar dentro de la geografía sagrada muy, muy importante. Fíjense que esto que tenemos acá abajo, yo puse una iglesia escocesa donde se ve un cementerio. Hasta tiempos recientes, inclusive yo diría que actualmente en muchos lugares todavía se sigue haciendo, se habla del Campo Santo. El Campo Santo ese es justamente el lugar donde está la iglesia, pero donde está el cementerio de las iglesias. Fíjense que sin ir más lejos, nosotros acá en Rosario, en la catedral, sobre el costado, sobre el pasaje Juramento, todavía están algunas lápidas de los primeros pobladores importantes de Rosario, porque querían ser enterrados en el espacio sagrado. O sea, los campos santos estaban vinculados con la sacralidad del espacio que le daba el templo cristiano. Esto, acá en Rosario, después se trasladó el cementerio por un decreto del rey, pero por una cuestión de higiene, se trasladó. Algunos quedaron acá, ¿no es cierto? Algunos muertos quedaron acá al lado de la iglesia, que son las lápidas, pero la mayoría después se trasladó para la zona donde está Rosario, Estación Rosario Norte, la zona de la isla de los inventos, todas esas cosas, y después por temas de salubridad también, porque la barranca se empezaba a tirar los muertos al río, la barranca se iba picando como se está pasando ahora, y entonces se creó el cementerio El Salvador. Pero la idea del Campo Santo y de querer pertenecer al espacio sagrado era justamente, llegó hasta tiempos prácticamente actuales. Entonces, el axis mundus, mundi, el ónfalo, el ombligo del mundo, era ese vínculo entre esos tres niveles del mundo, del espacio sagrado: el nivel terrenal, donde estaba el templo; el nivel celestial, donde estaban los dioses; y el nivel del inframundo, donde depende de las culturas, iban a parar todas las almas de las personas que habían vivido, y donde vivían las divinidades infernales. Por ello no quiero nombrar tanto infierno, sino más bien inframundo, porque la palabra infierno nos remite mucho al cristianismo, entonces por ahí puede llegar a confundir un poco. El nivel subterráneo, digamos, dentro del espacio sagrado, ¿no? Por ejemplo, el Ekur era el templo de Nippur, y se traduce como montaña, la casa de la montaña, y era justamente el Duranqui, que era el templo, se consideraba como el lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. Eso quiere decir Duranqui. An era el cielo y Ki la tierra. Bueno, el Eteminanki es el Sigurat de Babilonia, el Sigurat que estaba erigido en honor a Marduk. También había sido creado. Hay un poema que se llama el Enuma Elish, que da cuenta de la creación del templo. Fíjense que estos templos en el medio de la llanura mesopotámica son como montañas fabricadas. El concepto de la montaña sagrada también es el vínculo de los tres niveles. Pero como en Mesopotamia no había montañas, se las tuvo que crear y son esos los templos. De alguna forma, pero con otro relato, es el tema de las pirámides egipcias. Pero las pirámides egipcias tienen otro sentido, ¿no? Están vinculados mucho con la realeza, y también están vinculados con el nivel superior, ¿no es cierto? El relato es distinto, pero de alguna manera es crear una montaña. La montaña, el árbol cósmico,
el eje del mundo, son todos símbolos, son todas imágenes arquetípicas que están vinculados con esa relación entre lo terrenal y la divinidad. Por ejemplo, yo puse acá que una etimología de Babilonia es puerta del cielo, por ejemplo. Se la llamaba escalera al cielo también, al templo, como un elemento de conexión, un lugar donde los dioses descendían. Los dioses descendían a nivel terrenal por medio del templo. El templo como un aparato, como un instrumento del espacio sagrado. Tiempo sagrado. La vida en el tiempo profano es dolorosa ya que carece de sentido. El hombre se muere. El gran motor de todo esto, por supuesto, que es la muerte. El hombre es un ser mortal y desde siempre él temió con este tema de la desaparición, ¿no? Entonces, de alguna manera, este tema del tiempo sagrado viene como a conjurar a la muerte. Dice, por ende, el hombre debe regenerarse en el tiempo mítico y para esto efectúa ritos. En la medida en que estos ritos repiten la cosmogonía, la nueva creación del universo, repiten la creación del universo cada año, cada nuevo rito es una nueva creación. El periodo de transición, el paso del nuevo año, recupera un modelo cosmogónico, aquel del paso del caos al cosmos. Esto es lo que ya estuvimos hablando. La creación. Todo aquello que ha ocurrido antes de esta nueva creación se destruye. Por ejemplo, acá se me había pasado algo, menos mal que lo había escrito, el tema de los pecados, el perdón de los pecados. Todos los años nuevos se perdonan los pecados, gracias, por ejemplo, a un elemento como el chivo expiatorio. Se lo cargaba al chivo con todos los pecados y bueno, el chivo se llevaba los pecados y que terminaba con eso, nos sacaba los pecados encima, y eso rememora los tiempos primordiales cuando las personas no tenían pecado. ¿Se entiende? El chivo expiatorio es un elemento de la expiación de los pecados. Eso pasaba los años nuevos. Entonces, dijimos que el gran motor de esto es el miedo a la muerte. El tiempo sagrado conjura la muerte. Porque si el tiempo cíclico, el tiempo propio de la naturaleza, sabemos que la naturaleza es cíclica, la naturaleza muere en una temporada y renace en primavera. Si el árbol moría y renacía, si el hombre se incorporaba a la naturaleza, se sentía un ser incorporado al mundo de la naturaleza y la naturaleza moría y resucitaba, el hombre eventualmente podía en un momento resucitar de la muerte. Entonces, el tiempo cíclico del continuo ciclo, la rememoración del tiempo sagrado, del acto cosmogónico, de alguna manera conjuraba la muerte, creaba la tranquilidad de que el hombre eventualmente, después vienen las pautas religiosas. Si uno era un buen egipcio, cumplía con todos los deberes del egipcio, le rendía culto a los dioses y demás, tenía muchas posibilidades de pasar el juicio, de que no lo devorara la Mestiamín, de que no se transformara en la nada y vivir una vida en el más allá. Esto no siempre era tan bueno como en Egipto. En Mesopotamia era todo malo. Eso lo vamos a ver en algún momento. Pero en Egipto se tenía la visión positiva de la vida de ultratumba. Entonces, esta idea del tiempo sagrado estaba amparada por esa ansiedad que tenía el hombre de no terminar en la nada, de poder de alguna manera recuperar la vida en otro lugar. Entonces, hay una asimilación de la vida, la muerte, el caos y el orden cósmico. El caos era la muerte, pero después se volvía al orden cósmico, que era la nueva vida. Es la asimilación de los ciclos de la naturaleza dentro de la esperanza del ser humano. Entonces, el tiempo sagrado como la nostalgia de un retorno periódico al tiempo de los orígenes, al tiempo magno que le llama Elíade, ¿no? Rememorar los hechos místicos, la conciencia se sustrae al tiempo presente, insertándose en un tiempo suspendido, un arquetípico vivenciado de lo sucedido en el origen primordial. El no tiempo, el origen del tiempo, cuando no existía el tiempo.
La asimilación de la vida del hombre a la naturaleza conjura la muerte, lo que habíamos dicho recién. Los ciclos naturales permiten ver la resurrección periódica del universo, del cual el hombre es partícipe. El hombre tiene esperanza de alguna forma de resurrección, así como lo hace la misma naturaleza. Entonces aparece esta imagen, por ejemplo, del uróboro, que esta serpiente que se muerde la cola, esta idea egipcia después pasa esta imagen pasa a Grecia también y se difunde. Hay algunas imágenes propias de Grecia. Fíjense que el uróboro está relacionado, acá en este caso, con Ra, y Ra es el sol que renace, porque el sol es el primer muerto y el primero que resucita. El sol, desde el principio de los tiempos, el sol muere al atardecer y renace, si vence a las fuerzas del caos por debajo, por el inframundo, renace todos los días. Por eso el tema del tiempo cíclico, como esta serpiente que se muerde la cola. Bueno, acá puse otro dato. Después ustedes, si revén el video, van a poder leer más detenidamente lo que he puesto ahí. El jeroglífico Het, que es muy conocido, que marca justamente el sol entre los dos picos del que se apoyaba el cielo. El rito perpetúa la sacralidad del lugar. O sea, por el rito, el lugar sigue siendo sagrado, recordado como un lugar sagrado, y condiciona la regularidad del tiempo. La repetición del rito confirma la ciclicidad del tiempo mitológico. Según Elíade, la función magistral del mito es la de fijar los modelos ejemplares de los ritos y de todas las actividades humanas significativas. La vida religiosa es una conmemoración, una rememoración. Entonces, por ejemplo, arar un campo, generar el cultivo, la cosecha, es un acto sagrado, porque en algún momento hubo una divinidad que creó el arado y se la brindó a los seres humanos. Entonces, la ritualidad vinculada con lo agrario tiene ese carácter sagrado muy, muy fuerte, porque el hombre está haciendo algo que fue hecho en el principio de los tiempos. ¿Se entiende? Y eso fundamenta, fortalece la idea del ciclo permanente. Vamos a ver después que en su carrera, en su afán de desmitologizar de alguna forma el mito, la Biblia, o quienes compusieron la Biblia, trataron de liberarse del tiempo cíclico para instalar el tiempo lineal. Vamos a ver, eso lo vamos a ir viendo después. Sería difícil encontrar una definición de mito que fuera aceptada por todos los eruditos. Esto dice Elíade. Elíade se encuentra ante la dificultad de definir el mito. Entonces, fíjense lo que dice. Personalmente, la definición que me parece menos imperfecta, opta por lo que le parece menos imperfecto, por ser la más amplia, es la siguiente. El mito cuenta una historia sagrada. Entonces, acá sí tenemos que prestar atención, intentar retener un poco esto. El mito cuenta una historia sagrada. Primero, relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, de los comienzos. El tiempo fabuloso de los comienzos, ¿no? Dicho de otro modo, el mito cuenta cómo, gracias a la hazaña de seres sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia. Sea esta la realidad total, el cosmos, o solamente un fragmento. Como decía, puede ser la agricultura, por ejemplo. Puede ser el mundo, pero puede ser la agricultura, o puede ser un utensilio de trabajo o una costumbre. Pero eso ya fue hecho en algún momento. Entonces, al hacer eso, el hombre está recreando de alguna manera lo que hicieron los seres sagrados en la antigüedad. Una isla, una especie vegetal, un comportamiento humano, una institución, es pues siempre el relato de una creación. Se narra cómo algo ha sido producido y ha comenzado a ser. En suma, los mitos describen las diversas y a veces dramáticas irrupciones de lo sagrado o de lo sobrenatural en el mundo. Es esta irrupción de lo sagrado la que fundamenta realmente el mundo
y que lo hace tal como es hoy día. Más aún, el hombre es lo que es hoy, un ser mortal, sexuado, cultural, a consecuencia de las intervenciones de los seres sobrenaturales. Entonces, fíjense una cosa, el hombre es un ser mortal y el Génesis, en general los mitos lo tratan, ¿no? Pero para hablar un poco más cercano a lo que vamos a tratar, el Génesis dice por qué es mortal el hombre, da cuenta de eso. Es mortal porque violó una regla del Edén. Si el hombre no hubiera violado la regla del Edén, seríamos todos inmortales. Entonces, el mito está contando por qué el mundo es como es. Está contando, no lo está explicando. ¿Se entiende? No es racional. Está mostrando. Y acá hay una cosa interesante. El mito cuenta una historia sagrada, ¿no es cierto? Y por lo tanto, es verdadera, puesto que se refiere siempre a realidades. El mito cosmogónico es verdadero porque la existencia del mundo está ahí para probarlo. El mito del origen de la muerte es igualmente verdadero, puesto que la mortalidad del hombre lo prueba y así sucesivamente. Entonces, como el mito da cuenta del mundo, el mito, para el hombre que vive el mito, es verdadero porque el mundo está para probarlo. ¿El mundo existe? Sí, existe, yo lo puedo ver. Entonces, el mito es verdadero porque me está dando cuenta de lo que yo estoy viendo. La muerte existe, existe. Entonces, el mito que me relata por qué, de alguna manera, me cuenta por qué el hombre es mortal, está dando cuenta de algo que existe. Por lo tanto, el mito es verdadero. Entonces, el mito es una historia verdadera porque es sagrado. Y es sagrado porque es verdadero. Está más o menos esto. Yo entiendo que es complejo y es mucho. Yo voy a tratar, les voy a pasar unos textos que son, si hay un texto que yo he fragmentado, partes importantes como esta que les muestro acá, que son cosas que por ahí tenemos que tener en cuenta. No tanto la historia de las ideas sobre el mito, que es muy interesante, sino este tipo de cosas, ¿sí? Porque vamos a hacer referencias a esto y vamos a tener que tenerlo presente para poder entender un poco de lo que estamos trabajando. Le voy a dejar entonces en comunidades algunos textos para que los tengan en cuenta. Entonces, hasta acá es la clase de hoy. Ahora continuamos dialogando un rato si ustedes quieren, para así podemos evacuar las dudas que puedan llegar a tener.